Buenas tardes, mi nombre es Enrique Castro Vargas y sean bienvenidos a un capítulo más de Años de Lucha. No olviden presionar dedo arriba, suscribirse y compartan que los que mandan aquí son los logaritmos. Hoy nos acompaña Luis Francia, abogado especialístico de experiencia en derechos humanos y justicia penal. ¿Cómo estás, Luis? Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Muy bien, dentro de todo, pero como muchos en este país preocupado por alguna de las propuestas, del paquete de propuestas que ha presentado el Ejecutivo en el último 28 de julio, sobre todo aquellas destinadas para contrarrestar los problemas de seguridad ciudadana. Es para preocuparse porque dudo que el Congreso rechace lo que venga de este acuerdo liberal medieval que ellos mismos lideran del Congreso. ¿Qué sería lo que se viene, Luis? Pues la cosa es que es un poco disperso. En primer lugar, habría que decir que es un poco disperso. Incluso cuando uno lee el texto mismo del discurso es algo disperso, pero intentando hacer un orden. A ver, creo que plantearía cuatro o cinco cosas. La primera es el tener cárceles más grandes, construir más cárceles, que ha sido la política, bueno, de los últimos 40 o 50 años en materia penitenciaria. Es cierto que hace muchos años, por lo menos 7 u 8 años, no hay construcción de nuevas cárceles y los niveles de hacinamiento son bastante críticos. Entonces, un primer punto es el tema de la construcción de cárceles. Segundo, modificaciones al Código Procesal Penal. Y ahí habría que ver también qué implica ello. Eh, por ejemplo, se ha insinuado, no hay nada claro, pero por ejemplo, variaciones en punto a los supuestos de prisión preventiva, lo cual en verdad sería algo grave. O modificaciones tal vez para el procesamiento de ciertas personas, ¿no? Y esto lo vinculo un poco al tercer punto, que es el tema de un conjunto de medidas que están destinadas básicamente hacia la población migrante y por lo tanto potenciales afectaciones a sus derechos. Algunos aspectos en materia de migrantes reiterativos, porque ya están vigentes algunos aspectos en la norma vigente, pero otros, como tal vez la creación de procesos específicos para estos casos, o por caso de población migrante que delinca, y limitando algunos derechos, podrían ser preocupantes. Vuelvo a repetir, aún no hay nada claro, pero las orientaciones van por ese lado. Y por último, algo que ha estado debatiéndose en los últimos días, la creación de no sé si una nueva policía o un nuevo sector dentro de la policía, que vuelvo a repetir, es lo que por el momento el Congreso se ha estado prestando más atención y de alguna manera también en los medios de comunicación. Sí, efectivamente, los medios de comunicación como que han centrado su foco periodístico en este nuevo eslabón de policía o parapolicía o como fuese que vaya a terminar siendo integrada, pero son temas relevantes, lo de la creación de más cárceles, que incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional señalando ya la necesidad de atender salud mental por un lado y hacinamiento por otro, señalando que hay algunas cárceles que tendrían que ser desactivadas. Veía también cómo en las noticias más o menos llevaban o conducían a que esta era una propuesta relevante, la de tener nuevas policías. Un reportero lo oía decir cómo las mamás miraban con expectativas esta oportunidad para sus hijos, ¿no? Con un dramatismo que no sabía si estaba viendo noticias sobre la Virgen de Guadalupe. Vamos a empezar a hablar sobre este tema de las policías, ¿te parece? Y claro, a ver, ahí hay un tema que está en relación a los propios medios de comunicación, ¿verdad? A ver, hay un problema o hay un tema que afecta a la policía y es el bajo número de policías, ¿ok? Eso se repite desde hace varios años. Han habido distintos medios o fórmulas para aumentar el número de efectivos policiales, ¿la verdad? Hay veces reduciendo la etapa de formación, pero siendo policías o siendo parte de la institución policial. En segundo momento, un segundo aspecto, también intentando reducir o sacar, por así decir, de los escritorios, de la parte administrativa, a efectivos policiales para que estén más en calle, pero aún así la policía indica claramente que hay un problema del número de policías. Pero claro, este planteamiento del Poder Ejecutivo no es necesariamente nuevo. O sea, sabemos que esto tiene otras experiencias o hay otros países que han tomado este modelo. Y lo que me preocupa en el punto de los medios de comunicación es que, en primer lugar, no se revise qué es lo que ha pasado en otros países
¿ok? Para no repetir errores. Y en segundo lugar, este, no buscar, creo, una policía no solamente de mayor número, sino mejor preparada, mejor capacitada, con mejor capacidad de actuación frente a la delincuencia, ¿verdad? Creo que al ciudadano, por lo menos un poco de mi caso, le interesa más que haya 20 policías a que si hay 10 esos 10 sean muy efectivos, o sea, sean muy proactivos y que si hay actividades de prevención, investigación del delito, sean adecuadamente eficientes en ese punto. Efectivamente, yo voy a tocar el tema de esta policía bajo tres dimensiones. Este supuesto déficit de efectivos en la institución policial, los requisitos para ser oficiales, suboficiales y la nueva policía de orden y control, y supuestamente este modelo de policía comunitaria que se viene a implementar en 6 meses o un año. Respecto de lo primero de dotación de policía en calle, habría que señalar que si es que hay un número importante de policías que vienen renunciando o saliendo de la institución, un grueso importante por mal desempeño, pero un grupo mucho mayor que renuncia a la policía es porque están desincentivándose de estar en la policía. ¿Cuáles son los elementos que están generando que tanta gente se esté yendo de la carrera policial? ¿Por qué no ven ahí una oportunidad cuando lo vieron hace muchos años? Y utilizando experiencias en otro lado, habría que reincorporar o estrategias de reincorporar a personas que han salido y que cumplen con ciertas características que serían útiles para la dotación policial. Y estás trayendo gente que ya está preparada, que ha pasado por escuela, que conoce la institución y, en fin, tiene experiencia en el tema. Un segundo punto que tú ya lo has señalado y tiene que ver con sacar a policías que están en proceso de formación. Oficiales de 5 años pueden salir a la calle después de 3 años. Suboficiales que estudian 3 años pueden salir a la calle después de un año y medio, pero tienes personas que están preparadas, que ya tienen una formación inicial y que podrían también sumarse a la dotación policial. Otro tercer elemento para aumentar el, la gente en calle es cambiar el mando operativo local. Es decir, los serenazgos dependen del gerente de seguridad ciudadana y el policía y el comisario tienen a sus efectivos, pero no hay comando sobre los serenos. Si tú tienes a partir de una ordenanza, un comando sobre los serenos, digamos, no les gusta todo el mes, por días específicos, jueves, viernes y sábado, que sea un único comando y haya una única dirección y no tan dispersa, ahí habría una mejor distribución de efectivos de orden y control. Un cuarto punto, que es lo que tú señalaste, es reducir las labores administrativas y las funciones para las cuales no han sido preparados o entrenados la policía. Hace muchas labores, bueno, sí, de protección, pero instalaciones públicas se ven muchos policías en puerta, ¿no? Al igual que en comisaría. Y en comisaría, las labores de estadística y de gestión pueden ser realizadas por profesionales civiles. Incluso la incorporación de la denuncia. Los policías siguen señalando el tipo penal de la conducta que han observado cuando la tipificación no les corresponde a ellos, sino la determinación de conductas y los hechos que han acontecido. Por otro lado, la policía suele decir, no, no podemos sacar gente de la comisaría porque ahí tenemos armas, y hay un concepto del armero, armería, efectivamente. No tienes que sacar, pues, para el armero pones al policía y a dos militares que custodian o hagan la labor de asistencia del armero. Si es que tienen la idea de mantener cómo las Fuerzas Armadas pueden colaborar, bueno, hay un espacio de colaboración, pero no en calle. Y un quinto punto es generar o contribuir o avanzar en este proceso de eliminación del 24 por 24, ¿no? Que tiene todavía policías en el trabajo partido, fraccionado. La segunda dimensión es respecto de los requisitos. Para ser oficial y suboficial son los mismos requisitos: ser mayor de edad, estar en un rango de edad, tener un rango de talla, pasar este examen de salud por la misma policía, no tener antecedentes penales. A ver, si has pasado por servicio militar obligatorio o una escuela de formación militar, tienes un punto más. O sea, por los dos son los mismos requisitos y son los mismos requisitos que se plantean ahora. La única diferencia entre oficiales y suboficiales son cuánto paga la familia para estar en una escuela de oficiales, cuánto paga menos una familia para estar en escuelas suboficiales. Hay una distribución, creo yo, y así se han señalado varios policías, de clase dentro de la institución. Y lo que se viene a convertir ahora es, creo yo, dentro de la subcultura policial, es una nueva marginalidad. Es como hablar en algunos países de crear nuevas desigualdades con este nuevo estamento policial, al cual viene a ser la última rueda del coche, a la cual también le mandan a hacer de pronto tareas
que no le harían los suboficiales o no le harían los propios oficiales. Y finalmente, para no acaparar más tiempo, es este modelo de policía comunitaria, que vienen a señalar que esta policía es una policía de proximidad y la policía de proximidad tiene un desarrollo conceptual muy complejo. No son relaciones públicas, no son habilidades sociales, es más bien aplicar estrategias de conocimiento del problema, de caracterización del problema, el modelo SARA, el modelo POP de policía orientada a la solución de problemas, identificación de causas, identificación de consecuencias, un poco conocer el modelo CEPTED. Es decir, ese trabajo complejo de policía comunitaria que conoce el territorio y caracteriza criminológicamente, no es relaciones públicas ni policía ni habilidades sociales como se quiere señalar. Ya tenemos una estrategia, para terminar, ya tenemos en la policía una estrategia de policía comunitaria que se llama Vecindario Seguro y viene funcionando en el año 2017. Cada comisaría está sectorizada y por sector hay un suboficial de segunda o de tercera encargado de ese sector que debería hacer trabajo comunitario. ¿Dónde está el resultado de ese esfuerzo? Es decir, ya hay experiencia de policía comunitaria como para empezar a trabajar respecto de ella y no inventarse algo Efectivamente, nuevo. mira, hay varios puntos que, por lo menos a mí, desde mi conocimiento general, me preocupa. Uno, es de lo que señalas, este tema de, ok, oficiales, suboficiales y por debajo otro nivel policial. Otro nivel policial cuyos efectivos eh, parecería que no tienen línea de ascenso, para comenzar, ¿no es cierto? Es decir, entras en un nivel y ahí quedas. Esto obviamente genera, o sea, cualquier persona cuando ingresa a una actividad laboral piensa, ok, si hago mérito, si me esfuerzo, si me dedico a esta labor, ok, posiblemente puedo ascender. Esa idea del ascenso es un punto importante. En la policía, como en el ejército, en las instituciones también, o incluso en la empresa privada. Aquí me preocupa que no exista eso. Con lo cual, ahí va a haber un problema. Segundo, el tema de competencias. ¿Qué puede, que no puede hacer? ¿Va a poder usar armas o no va a poder usar armas? Me preocupa que no sé, en 5 años, cuando se diga, nos faltan policías, ¿ok? Porque va a ser seguramente reclamo en 5 años también, ¿ok? Se diga, bueno, al final vamos a recompensar a este grupo de efectivos que ha tenido escasa preparación, pero que seguramente ya en 5 años tendrá mucha práctica, y uno sabe que la práctica no es igual que preparación. Diga, ok, lo asimilamos al policía y lo elevamos al cargo de suboficiales. Ok, entonces vamos a tener un conjunto de efectivos policiales, ya con posibilidad de ascenso, pero con una preparación deficiente. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Educación, con los maestros, ¿verdad? Maestros que por el tiempo, ok, ya quieren el cargo, no necesariamente con la titulación respectiva o cosas por el estilo. Eso me preocupa. Y por otro lado, tenemos una policía que en algunos sectores de la población está perdiendo autoridad. ¿Ok? Si uno se pone frente a un efectivo policial y frente a un serenazgo, ¿a quién respeta más hoy día? A un policía. Porque sabe que el serenazgo tiene ciertas limitaciones, no va a poder hacer ciertas cosas. Ok, si viene a mí un policía de esta policía, de esta nueva policía, de este nuevo sector policial, le voy a tener el mismo respeto que un suboficial que sí tiene una formación adecuada, que sí tiene una presencia. ¿Qué hace una policía de este tipo frente a una situación de protesta social? ¿Ok? Porque para hacer frente a una protesta social, y eso hemos visto en los últimos meses, hay que tener una preparación. Incluso para reprimir en el marco de un Estado de Derecho, hay que saber cómo realizar un operativo. ¿Okay? El exponer a personas a situaciones en las cuales no están preparadas, las pone en riesgo. ¿Okay? Entonces creo que hay varios aspectos que creo que es necesario todavía revisarlo. Y creo que es necesario que esto sea debatido, precisado, de tal manera que podamos tener claridad sobre esto, ¿no? Ojo, no solamente el sector policial, sino también los ciudadanos. Sí, yo creo que no va a haber mucha diferencia que note el ciudadano, porque al uniformarse, al igual que los policías suboficiales comunes, y la gente no conocer mucho la diferencia de los galonajes, los van a tratar igual, ¿no? Yo pienso que más Mm. bien va a ser un boicot para los
para la propia policía, porque si yo quiero postular a ser suboficial, ¿ya? Y voy a tener que estar 3 años y voy a tener que pagar desde el inicio, en vez de ser un policía de orden y seguridad, donde me van a pagar a mí, para empezar, voy a poder ya salir a la calle y usar armas. Y después de 3 años de contrato, que no lo tiene casi nadie en el Perú, 3 años de contrato de estabilidad, voy a poder reprogramar mi contrato y luego poder ser policía. Mejor me lanzo a policía de orden y seguridad que ser que a la escuela de suboficiales. Por otro lado, también los serenazgos. Los serenazgos cumplen funciones complementarias, como una labor complementaria, y ganan 1.000 soles, 1.500 soles. En algunos casos les deben mucha plata. Entre 1.500 soles y 2.500 soles, un joven que quiere ser serenazgo dirá, a lo mejor puedo ser policía de orden y seguridad. Yo creo que podría generar mucha demanda de gente, pero ¿de qué tipo, de, de- de qué tipo de gente? O sea, ¿cuál es el interés de ser parte de la policía? Se ha perdido mucho esto de sentirse orgulloso de la policía, que es algo de lo que se jacta mucho la institución policial, ¿no? De sentirse orgulloso de la policía. Yo creo que va a tener más bien un papel rentista, de alquiler de personas, casi como una empresa privada, pero hecha por el Estado, ¿no? Algo para policial. Y bueno, hay cosas que, justamente, esas dudas creo que en el debate en el Congreso deberían ser resueltas, ¿no? Pero parece ser que el debate no va a ser lo que prime, sino la idea solamente de, ok, necesitamos policías, vamos a buscarlo como sea. Y eso creo es poco serio, ¿no? Sí, y otro que es el interés rentista. Creo que esta alianza conservadora mercantilista que creo que existe a nivel político genera pues salidas que generan más gasto, porque se trataría de contratar 5.000 personas y además comprar 5.000 armas y municiones para las armas y uniformes para las personas y alimento y rancho para ellos y espacios para ellos. Entonces, en vez de fortalecer la institución que ya tienes precarizada, que es la policía, estás abriendo una nueva fuente de gasto, ¿no? Raro. ¿Qué hacemos con la experiencia internacional? Que además nos señalan que ha sido exitosa en otros lados y que por eso debe replicarse por acá. Sí, efectivamente, hay experiencia en otros países. Justamente hoy día, en esta versión de Años de Lucha, vamos a presentar una conversación con Jerónimo Castillo, él es director del área de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz en Colombia, así que va a ser bastante interesante poder dialogar con él. Hola, nos encontramos con Jerónimo Castillo. Él es director de área de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz en Colombia. Jerónimo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Entrar a conversar directamente sobre esta idea de los patrulleros como un complemento a la fuerza policial que aparece una experiencia en Colombia que se quiere replicar aquí en Perú. Cuéntanos un poco de qué se trató esto. Pues lo que pasa es que hay que hacer una revisión como histórica rápidamente de lo que es tratar de organizar la estructura de la policía en Colombia. Por un lado, pues la policía en Colombia es un organismo nacional, y en el año 93 existían distintos niveles de policía, de suboficiales, de agentes. Digamos, había una serie de jerarquías que no estaban unificadas y que guardaban mucha más relación con la estructura militar. Y por el otro lado estaba el rango de los oficiales, o sea, la estructura se dividía entre oficiales y suboficiales, que era un lenguaje militar. Y a partir del año 93 lo que se hace es tratar de unificar, creando el cuerpo ejecutivo, que estaba conformado en un momento dado por patrulleros, por subintendentes, por intendentes, por comisarios. Es decir, que se le daba, trataba de solucionar, digamos, como un problema, y es que no tenían, digamos, una movilidad definida los del nivel ejecutivo, y tampoco tenían una formación, digamos, técnica más, digamos, como muy consolidada. Entonces, lo que se trata es de construir, digamos, ese nivel ejecutivo a través de escalas donde las personas pudieran ir
ascendiendo dentro de esa estructura y llegando a ocupar, digamos, digamos, las distintas posiciones al interior de la misma institución. Entonces hace parte, digamos, como de la estructura de profesionalización en contra de la estructura anterior de suboficiales, agentes, patrulleros, etcétera, etcétera, que existían. Eso va a tener unos problemas. En 2018 se va a generar, digamos, una inmovilidad dentro de toda la escala del nivel ejecutivo. Digamos, en términos generales, lo que sucede es que no se da la movilidad esperada y hay una serie de intendentes que quedan, digamos, atrapados en un nivel porque no se llama a los ascensos respectivos, ni se abren las plazas respectivas. Y eso empieza a generar una desbandada al interior de la policía y salen cerca de 18.000 hombres de la policía, empiezan a salir, porque ya no hay más posibilidades de ascenso y estas personas ya han cumplido el tiempo, digamos, para alcanzar su pensión. Claro. La edad y el tiempo específico, que está muy por debajo de la población en general, lo cual sigue siendo un misterio, pero bueno. Entonces, se tiene un problema, digamos, de pie de fuerza, como lo hablábamos con Luis, y sobre todo lo que se tiene es un problema personal en ese momento, digamos, ya no es un asunto de cómo hacemos para generar nuevos puestos de la policía, sino realmente cómo, digamos, cómo cubrimos las vacantes que se han generado y que además implicaban unos procesos de formación mucho más complejos. Y ahí, pues, digamos, también se produce la ley 2179 en Colombia, estoy mal, me verifico, donde se crea nuevamente esa condición de patrullero y obviamente pues tiene unos temas de no se le reconoce, digamos, de la crítica fundamental que uno puede hacerle en este momento es que no, digamos, no queda dentro del nivel ejecutivo, sino que queda por fuera del nivel ejecutivo. Entonces ya no tienes solo dos líneas policiales, digamos, dos carreras policiales, sino que acabas generando una tercera carrera, que es como lo más bajo. Entonces, claro, deja de ser aspiracional, deja de ser, pues lo que sucede cuando a ti te dicen que tú vas a entrar en un puesto de trabajo y realmente te vas a quedar estancado ahí toda la vida. La ley del 93 es una ley que viene a superar una crisis de la institución policial. Entonces, esa figura del patrullero solamente estático, quedado solamente en un segmento del desarrollo, pues acaba siendo muy compleja porque vuelve, digamos, a los antiguos esquemas de corrupción y de malformación, etcétera, etcétera, que estábamos discutiendo con Luis. Entonces, en ese contexto es que resurge en Colombia la figura del patrullero. Obviamente lo que estábamos hablando con Luis es, bueno, ¿cuál es el trasfondo de esta historia en realidad? Y es esta necesidad de creer que además la ciudadanía va a tener seguridad por medio de la construcción del aumento del pie de fuerza. Y entonces, que viene de tiempo atrás, de algún número sacado del BID, donde alguien dice que es que el número por habitantes de policías que debe existir es de X, que yo no me lo sé, ni me lo voy a aprender nunca, ni me interesa sabérmelo porque digamos zonas muy seguras no tienen ningún policía. Entonces a mí no me vengan a vender la idea que para estar seguros necesitamos tener un policía. Creo que ahí lo que hablamos con Luis es como una serie de prejuicios que se han ido construyendo. Uno, que América Latina es una zona compleja, que es una zona, digamos, que sufre de seguridad. Entonces era un poco lo que hablábamos con Luis, diciendo, bueno, ¿por qué no hablamos de cosas más concretas? Si tienes homicidios, cuéntame tus homicidios. Si tienes lesiones personales, háblame de tus lesiones. Si tienes hurtos, háblame de tus hurtos. Y ahí hay diferencias entre residencias, automóviles, motocicletas, bicicletas, porque son negocios distintos. Delitos de extorsión y de secuestro, cuéntame el desarrollo de los mismos. Es decir, hemos abandonado la especificidad de la actividad delictiva y las conexiones socioeconómicas y culturales de las especificidades delictivas para enmarcarlo en la región en una cosa que se llama seguridad. Y en esto llevamos años, pues décadas. Yo voy a acabar mi carrera profesional, espero en 9 años cuando me pensione felizmente, pero creo que eso no será superado. Entonces, la raíz del problema es, al final del día, no sabemos de qué fenómenos estamos hablando y creemos que con un aumento del pie de fuerza, pues vamos a solucionar eso. Dos, el otro punto importante que ha sido discutido varias veces en Colombia, porque aquí hemos tenido otras experiencias que lo hablábamos con Luis también,
que han sido replicadas ahí, es disminuir el tiempo de formación de los policías para poderlos integrar lo más rápido, que trae todos los problemas del mundo. 3 meses de formación y para adentro en la estructura policial. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos recibiendo? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que estamos formando? No estamos realmente teniendo policías que estén preparados. Los niveles de preparación, de respeto a los derechos humanos, de capacidades de acción. Y cuando nosotros desde la Fundación hicimos una evaluación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, pues nos dimos cuenta que hay grandes problemas de entrada desde el mismo recurso humano. O sea, hay iletralidad, ignorancia funcional, etcétera, etcétera, desde el principio. Mucha de la gente que está metida ahí en la policía y eso va a afectar las condiciones del servicio. Entonces, el tema de formación. 3, el otro punto que es importante, ¿cuál es el modelo, digamos, de policía que estamos hablando? Es que aquí todo el mundo quiere policía, policía, policía. Es como, pues que es también como esa estructura mental de decir, vamos a solucionar un problema del que no conocemos las causas con una reforma institucional. Entonces aumentamos puestos de trabajo, de lo que sea. Entonces, no importa, necesitamos médicos, metamos médicos. No importa si son cirujanos, es como un poco ese, construyamos centros de salud. Entonces construyen centros de salud vacíos. Construyamos escuelas, no hay maestros preparados. Lo mismo acá. Tengamos policías, no importa. Entonces metamos gente dentro de la estructura de la policía. Entonces no hay, como te digo, uno, la falsa idea que no, pues digamos, la idea que no conocemos los fenómenos, la falsa idea que tenemos que hacer una reforma institucional, la falsa idea que tenemos que ingresar gente a como de lugar, cuestionamientos sobre la formación, qué tipo de formación le vamos a dar, qué tipo de armamento, qué tipo de controles va a tener. El segundo es qué tipo de modelo de policía vamos a utilizar para esta nueva gente. El tercero es cuál es la relación de esta gente con la tecnología que tenemos en las ciudades, porque además hemos desarrollado cámaras, etcétera, etcétera, una cantidad de elementos tecnológicos que nadie sabe para nada. Entonces, pues si a mí me lo preguntas en términos generales, todas estas iniciativas que además todo el tiempo están en juego, es decir, ahorita estaba revisando bien en elecciones locales en Colombia y lo mismo. Entonces, aumento del pie de fuerza. Se sabe que es imposible porque no hay recursos, porque digamos, es una de los personales más costosos también del mundo en términos de, digamos, de beneficios laborales, digamos, de beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta aquí es, esto viene y vuelve permanentemente, pero por un lado es una quimera que estamos vendiendo, y por otro lado, cuando se amplía a muy bajo costo, lo que se genera es un deterioro, o sea, aumenta la complejidad de la seguridad, porque tienes un actor todavía más complejo que puede ser una policía corrupta, ¿sí? Sin mecanismos realmente eficientes de control. Es un poco como mi posición así en rasgos generales. Claro, aquí en Perú se ha planteado de que el modelo de policía que se quiere con estos nuevos elementos es una policía comunitaria, cercana al vecino. Hablan de teorías de proximidad comunitaria o de policía de proximidad, pero hablan también de 6 meses de preparación o máximo un año. Estas lógicas de prevención que conocemos un poco más, que son bastante complejas, ¿pueden enseñarse a un operativo en calle en 6 meses, en un máximo un año? No, yo creo que además, digamos, o sea, yo creo que por un lado tienes, como hablamos del problema de formación. Suponte que en un año tú logras transmitir los elementos básicos, pero acuérdate, porque es que además tendemos a pensar en la policía como seres extraterrestres. Acuérdate tú en tu primer trabajo todo lo que aprendiste y cómo, digamos, la figura del primer jefe va a marcar Ujú. también buena parte del proceso de aprendizaje. Entonces, claro, la pregunta es, yo puedo hacer cosas en las escuelas, que también ha sido una discusión, pero cuando hicimos la evaluación del plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes, ese personal llega a un entorno laboral, ¿sí? Porque es que no tendemos a aplicarles lógicas laborales a la policía cuando las tiene. Llega a un entorno laboral donde hay unas dinámicas constituidas, donde, por ejemplo, la extorsión en calle existe. Entonces, ese personaje, por más que trate de resistirse, realmente el camino que tiene es hacerse loco o ingresar dentro de la estructura, como todos lo hemos hecho. Es decir, si nuestro primer jefe echaba tinto o jugaba, que todos podemos ser hasta contemporáneos, jugaba internet solitario, pues al final del día tú entraste a aprender un poco una serie de mañas, porque claro, lo que traes de tu formación, y eso que pues en el caso, digamos, nuestro, la formación nuestra es de 5 años, pues era en mi época de 5 años, hoy por eso es una formación de 4 años, pero el jefe, digamos, el ambiente laboral te acaba definiendo mucho. Entonces, no hay un, digamos, como que
que lo vemos de manera muy segmentada, ¿sí? Y listo, podemos hacer grandes procesos de formación, pero al final del día la sostenibilidad de esos procesos de formación dentro de las mismas unidades, ¿qué tan sostenibles son? Es una pregunta. Y por otro lado, ¿qué tanta renovación de conocimientos, de técnicas, etcétera, tenemos dentro de esos grupos de policía? Ahora, frente a esto que dices de proximidad, porque otra vez vuelve, también es como otra ola, es como si nosotros estuviéramos en el mar, ¿no? Como en ese mar de Brasil que es tan complicado, donde las olas te meten unas revolcadas violentas y es como que vas y vuelves. Entonces el tema de proximidad vuelve, pero a mí me gusta esa posición de Peter Kraska, que es este estudioso norteamericano de la policía y de la militarización policial. Y él dice, mire, mientras en Estados Unidos estaban desarrollándose todos los temas de policía comunitaria, al mismo tiempo se estaban militarizando de manera drástica las policías. Entonces, ese es un cuento como que se mete, ¿no? Como si además nosotros necesitáramos, como si el problema fuera un problema de amistad con la policía y no un problema de eficiencia con la policía. En las encuestas que nosotros hemos hecho dentro de la Fundación Unidas para la Paz, la gente dice, en municipios complejos, la gente dice, yo confío en la institución, yo voy, ¿sí? Son amables, ¿verdad? Me tratan bien, pero no me solucionan el problema, ¿sí? Entonces, yo confío, pero es que a mí no me soluciona el problema. Entonces, eso, la no solución del problema es el factor que más castiga la confianza institucional. No quiere decir que no sea importante el buen trato, no quiere, sí es importante, yo no dudo que sea importante, pero es que es lo mismo, tú puedes tener una persona muy simpática que te presta un servicio, pero si el tipo te arregla mal el calentador, pues nada, lo invitaste a 3 cafés durante 3 veces y a la quinta vez ya llamaste, a la cuarta vez ya llamaste a otra persona. Lo mismo sucede acá. Entonces, es como estar nadando todo el tiempo en una serie de prejuicios que uno dice, pero ¿de dónde? Es decir, ¿de dónde los estamos sacando? Si además la misma gente que los dice no es la gente que más confía en la policía. O sea, los analistas de estratos socioeconómicos más altos en Colombia, que son los que viven diciendo que hay que tener un policía, no son necesariamente los que acuden más a la policía, porque son los Claro. que acuden a la seguridad privada, tienen sus propios mecanismos de seguridad, bla, bla. Entonces es como unas ideas de que un policía al lado tuyo, cuando al final del día nadie habla de los tiempos de reacción, por ejemplo. Enrique, no hay nadie preocupado de los tiempos de reacción de las Sí. policías en ninguna de las ciudades. Es que ni siquiera, creo que yo no sé si, Luis, me mencionaste tú el indicador de pie de fuerza. Dígame si también esa organización sacó un indicador de tiempo eficiente de respuesta a la policía. No lo hay. No. O sea, ni el BID, ni la OIM, nadie dice el tiempo de respuesta eficiente de un policía son 35 segundos, 40 minutos, media. Nadie sabe cuánto es el tiempo de eficiencia. Entonces, eso y los planes de choque, porque hoy también sacaron un nuevo plan de choque en Colombia. Entonces venimos con unas políticas a las trompadas a punta de planes de choques y como te digo, con unas cosas donde desconocemos la funcionalidad institucional. O sea, es decir, si la policía es corrupta hoy por hoy, eso no es un tema de manzanas podridas. Y las personas que lleguen van a llegar a un ambiente corrupto y se van a ver afectadas porque tú trabajas en un ambiente que tiene esas condiciones morales. Te lo digo, yo trabajé mucho tiempo, 6 años en el sector privado, específicamente en las empresas. Digamos, si tú estás dentro de una ética académica, cuando entras a la empresa privada, eso tiene otra ética y otro funcionamiento ético. Y te adaptas o te vas. Y eso pasa, yo creo que en los escenarios policiales, y la gente no, es como que hay muchos prejuicios dados que nadie quiere controvertir. Entonces, ¿cuál fue el efecto eh, de la inclusión de esta experiencia? Es decir, por ejemplo, vulneración de derechos humanos, eh, ruptura, No se ha medido, Luis. ya. Del 2021, de la última vez no se ha medido. Ya. No, yo no conozco un análisis, puedo estar equivocado. Sé que en el pasado, en los niveles de baja formación, y Ujú. aunque no había unos estudios específicos, lo que sí se demostró es que la calidad del servicio de policía bajaba. Y la Claro. percepción de seguridad por la medición de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, disminuía, eh, porque no tenía las condiciones del servicio, ¿sí? Pero no, digamos, yo no conozco que se haya hecho una evaluación en el 2022, digamos, de la calidad del servicio de policía. Digamos, si tú estás dentro de una ética académica, cuando entras a la empresa privada, eso tiene otra ética y otro funcionamiento ético. Y
mirando el efecto, ¿no? De la ley 2179 del 2021, ¿no? Que fue de diciembre, o sea, esto ahí tendríamos que ver como los tiempos de cuántos. ¿Estos patrulleros ingresan a realizar una actividad similar a cualquier policía o está segmentado a un tipo de actividad? Si tú miras ahí la ley, ¿no? Vas a encontrar las funciones que están establecidas, pero digamos, vuelve a tener como las funciones generales que se le dan a la policía. Lo que pasa es que tú Ya, tienes que tener en cuenta que nosotros también estamos distribuidos por especializar. Imagino que en Perú la policía también es nacional, ¿verdad? Digamos, sí, las funciones que están establecidas en la estructura normativa le dan las mismas funciones de policía en función de digamos, las especialidades en las cuales están adscritas, ¿sí? No hay diferencia porque vuelvo y te digo, es simplemente tú metes a un policía y lo que pasa es que metes dentro de la misma estructura jerárquica. Lo que pasa es que es un policía, o sea, digamos, eso hace parte de la estructura de policía y se comporta como un policía. Pasa es que aquí tenemos la especialidad de vigilancia, cumple unas condiciones, la especialidad. Pero entonces el ujú. patrullero, pues es el que está en la calle, el que está más abajo, no sé qué, no tiene facultades de liderazgo, pero de dirección, pero sí realmente cumple la misma función, ¿vale? Estas ideas traen un montón de necesidad de presupuesto. Creo que resulta más barato de pronto reentrenar a tu equipo que tienes, Sí, distribuirlo adecuadamente, incluso armarlo adecuadamente o prepararlos adecuadamente, que ampliar una nueva tropa o una nueva dotación, entregar preparación, entregar nuevos uniformes, comprar nuevas armas. Entonces, me llama la atención que este es un gasto mayor, pero se convierte en iniciativa, ¿no? En países que dicen que tener poca plata. Y lo otro que me llama la atención es que tanto Colombia como Chile fueron países que vendieron mucho reformas policiales, con modelos muy mediáticos, con policía cercana a la comunidad, pero somos países que también hace 3 años, 2 años, tuvieron crisis sociales y con una demostración policial bastante desproporcionada y brutal. un uso de la fuerza, y otra vez se habla de reforma policial. ¿De dónde vienen estas ideas, Jerónimo? De las ideas del crecimiento de pie de fuerza y todo esto. No, lo que te digo, yo creo que eso bien, digamos, yo creo que las policías de Chile y de Colombia se vendieron porque también la policía, por ejemplo, el caso de la policía colombiana, pues entró en procesos de cooperación con los norteamericanos, ¿no? Y fue el modelo que se utilizó para exportar la policía a Centroamérica. Y Colombia ayudó en el montaje de la policía boliviana, por ejemplo, y obviamente influyó en todo eso. Entonces yo no creo que sean, digamos, no creo que sean iniciativas locales, vienen de iniciativas internacionales, vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, que también todo, digamos, en Colombia el BID ha tratado de meterle un crédito de seguridad ciudadana a Colombia durante muchos años y no ha podido, ¿sí? Como lo hizo en los años 90, que tocó acabar cancelando, digamos, como cerrando el proceso del crédito porque tenía muchos problemas en su ejecución en un momento dado. Ujú. Entonces el BID obviamente pues tiene unos intereses. Yo creo que los intereses internacionales de los expertos internacionales que están dentro de toda esta estructura burocrática pues están detrás de estas ideas. Como te digo, son ideas antiguas. La figura del patrullero no es una figura del 2021, es una figura antigua dentro de la estructura policial. O sea, estamos reviviendo un muerto. Y lo que tú dices, nosotros, por ejemplo, también desde la FIP dijimos, hombre, usted tendría que tener políticas de retención, por ejemplo, de la gente que está sacando, en lugar porque acuérdate lo que te decía de la salida de los 18.000 hombres. Eh, en lugar de dejar salir a la gente, pues haga un proceso y retenga a los buenos. Y déles otros incentivos a los buenos, que eso les sale más económico. Como dices tú, no lo tienes que formar, no tienes que hacer. Pero pues también detrás de esto, y vuelvo a la idea de Peter Kraska, hay todo un negocio. Es decir, la militarización de la policía en Estados Unidos se da porque después de las guerras de Afganistán y en Irak, etcétera, etcétera, hay una cantidad de material bélico que tiene que ser recomprado por alguien. Y el gobierno norteamericano produce el acta esta
famosa, donde los sheriffs y las unidades locales de policía pueden comprar este Propio. armamento pesado, ¿sí? Entonces, obviamente, todo esto aquí hay un negocio detrás, lo mismo que los tasers, las camas, toda esta historia. Entonces, claro, si tú me dices, no, son unas súper buenas ideas de unos técnicos, pues yo te digo, no, eso no tiene ningún, desde mi punto de vista, me puedo echar a todo el mundo, toda la academia encima. Yo estoy completamente convencido que tiene mucho más que ver con la presión internacional, conectada con las actividades económicas de armas, digamos, de toda la estructura, digamos, de un negocio que va más allá de lo material de las armas, ¿no? Del posicionamiento del crédito BID, de los créditos del BID, de los gastos, del aumento de los gastos en defensa, etcétera, etcétera, donde tú ves, pues, como de dónde salen estas ideas, ¿no? Eh, que algunas, pues, han salido, sin lugar a dudas, de lugares académicos, pero yo en realidad creo que también de una enorme burocracia que se crea en América Latina en las últimas 2 décadas, después cuando empecé a estudiar criminología, en Colombia no había realmente gente que hiciera, había un profesor que había estudiado eso en Alemania. Cuando yo regresé, había gente que se estaba reconvirtiendo y en 2010 pues ya había una cantidad de gente, y hoy por hoy hay gente que ha estudiado criminología. Entonces, has creado como una burocracia y una burocracia académica en los últimos 20 años en América Latina, muy estimulada, que yo no creo tampoco que esté muy bien formada frente a eso, así me mate todo el mundo. Pero creo que no hay una perspectiva crítica en América Latina frente a esto. Realmente la criminología crítica que había nacido en los años 80 Ujú. en América Latina murió contra la tecnocracia norteamericana promovida por el BID. Entonces, todas estas ideas son tecnócratas. Volvemos al mundo. Es decir, todo el mundo te dice, pero ¿por qué? ¿Quién ha dicho que es que poner un policía es eficiente? Y todo el mundo, eso no es, eso es teórico, lo que usted dice. No, eso no es teórico, eso es práctico. Dígame qué tipo de policía le va a poner a la gente y dígame en cuánto tiempo la gente va a tener una reacción. Porque es que uno no necesita un policía todo el tiempo como no necesita un bombero. Entonces, no, es decir, nadie pregunta por los bomberos. ¿Cuántos incendios hay? Nadie sabe cuántos incendios hay en la ciudad. ¿Cuántos accidentes? Digamos, nadie está interesado en esto porque no, me imagino que hasta que no haya alguien que venda, pues digamos, cosas más sofisticadas, pues no se estimulará o se puedan meter créditos BID pues para tener bomberos, o profesores. Entonces yo creo que ahí hay unas ideas, como vuelvo y te digo, hay mucho prejuicio en América Latina y mucho prejuicio frente al tipo de violencia, porque al final del día nuestra violencia está condenada a explicarse a través del narcotráfico y de las pandillas y de los grupos. Y los mercados criminales no regulados. Sí, bueno, ¿no? Los mercados criminales y entonces ahí, sí, pero ni vayas a preguntar muy profundo, porque no me vengas a decir, pues yo fui gerente contra el comercio ilícito de tabaco y es un mercado completamente distinto al del oro o completamente distinto al de las armas o completamente, es decir, nadie va a discriminarte nada, es decir, nadie va a hablar crimen, las finanzas criminales, bueno, pero es que dígame cómo se come eso, o sea, venga, lo dividimos por pedacitos, comemos, ¿no? O sea, creo que es como los lugares, desde mi punto de vista, son lugares comunes y explicaciones homogéneas y totalizantes que, nada, digamos, es decir, ¿cómo vas a luchar? ¿Cuál artículo bueno hay realmente? ¿Cómo se han formado las policías en América Latina, en Centroamérica, a partir de la expansión de las policías chilenas y colombianas? ¿Quién sabe cuántos contratos de cooperación de la policía colombiana hubo en Centroamérica? Y tú te los encuentras. Más ahora los policías colombianos son doctores, porque hay unos que han hecho doctorados en universidades. Entonces, desarrollado un Estado policial. Desde mi punto de vista, lo que tienes es el desarrollo muy potente de un Estado policial para mantener unos intereses económicos. Y a mí lo que me llama la atención también, claro, si tú dices es que la policía colombiana tiene esta violación de los derechos humanos y tal de los últimos 3 años con los estallidos sociales, 4 años, la policía colombiana no ha parado de tener crisis. Y quizás la más grave que tuvo fue la que se dio con lo que se llama la comunidad del Anillo, donde los cadetes eran utilizados con fines de explotación sexual. Y no pasó nada. Es que la policía colombiana no se protege ni a sí misma. O sea, que no están interesados en la protección ni de sus propios cadetes. Yo- Creo que le hemos invertido mucho a la policía. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que la policía en Colombia es una organización muy fuerte. Tiene universidades, tiene escuelas fuertes, tiene centros médicos propios, tiene estaciones, tiene cobertura nacional, tiene una ventaja, digamos, sobre muchas organizaciones que es de orden nacional, que tiene una formación unificada.
O sea, es una organización fuerte. Cuando tú vas a decir, bueno, listo, y los que lo controlan en los contextos locales, ¿quiénes son? Entonces tú tienes una institución que es la personería, que es elegida por los consejos municipales. Son funcionarios de origen político con formaciones distintas, con capacidades técnicas muy restringidas, atomizados. O sea, tienes 1.100 personeros atomizados en el país con formaciones distintas, capacidades distintas. Nadie está interesado en financiarlo. Muchos de ellos tienen contratos, digamos, ellos hacen parte del funcionariato, pero después vas a ver los secretarios de gobierno que tienen la función de dirigir y de comandar la estructura policial, de dirigir la política de seguridad en los municipios con el alcalde. Tú te das cuenta que esas personas ni siquiera tienen contratos laborales, que tampoco, digamos, tienen formaciones unificadas, que no comparten espacios de discusión. Si vas a ver los inspectores de policía que son civiles que tienen que resolver en instancia administrativa los problemas, digamos, las multas que impone la policía, tú te vas a dar cuenta que tampoco está unificado. Que el que cree que, digamos, tiene que ir por el medio ambiente, va por el medio ambiente, el que cree que tiene que ir por las casas de prostitución, pues va por las casas de prostitución. Es decir, que cada quien va a su bola. Entonces, claro, ahí es donde dices, pero ¿por qué es que no le apostamos? Hablamos mucho de civilizar la seguridad en América Latina, pero es que no tenemos una institucionalidad civil fuerte. O sea, es Sí. totalmente caótica. No, que para cerrar la idea, simplemente lo que haces es que terminas es fortaleciendo una estructura militar que tenemos en la sociedad y no el desarrollo institucional de las instituciones que constitucional y legalmente podamos tener en los distintos países, porque yo me imagino que pasa lo mismo en Perú. Tú vas a ver un alcalde y seguramente te enfrentas a lo mismo, a Sí, la claro. misma incapacidad local. Y nadie está por eso. Estos patrulleros ingresan en la misma carrera policial o son, por así decirlo, una actividad temporal. No, tienen, como te digo, tienen una estructura distinta, o sea, tienen una formación, pero ellos son un cuerpo, digamos, hacen parte del cuerpo de la Policía Nacional, pero no hacen parte del nivel ejecutivo. Es que, como te decía, el nivel ejecutivo tiene, hay que entenderlo desde el punto de vista laboral, porque el nivel Ajá, ejecutivo tiene unas ventajas para poder ascender. Tú ingresas como en el primer eslabón, después subes a subintendente, después pasas a intendente, pasas a comisario, lo vas haciendo a través de concurso. Entonces tienes definida una carrera a largo tiempo. claro, Aquí entras a patrullero. punto. Ese es tu inicio y tu fin. Donde yo entiendo, sí. Hasta donde yo entiendo, sí. Por eso te digo que eso vale la pena mirarlo. ¿Ustedes tienen la ley? Sí, lo he estado revisando. Se puede postular. Creo que en enero de este año, en diciembre del año pasado, o a fin del año pasado, postularon para ser subintendente. Y hubo una noticia grande que inicios de este año respecto a actos de corrupción en el Sí. ascenso, en el ascenso. Entonces muchos de los patrulleros se fueron, justo un poco lo que estabas Si contando. estabas antes en la carrera administrativa, Ujú. tú tenías el derecho a poder, digamos, acceder al ascenso. O sea, y ahí fue donde se fue, digamos, la pirámide nunca se movió. ¿Sí? La pirámide nunca se movió. Claro, en el proyecto peruano, hasta donde he visto, entras a una labor y ahí te quedas. No puedes, no. Ascender. Pero eso también tiene problemas, ¿no? Porque finalmente, si voy a estar un contrato de 1 o 2 años, yo robo lo que puedo. O Claro. uso el puesto para lo que yo quiera, porque no tengo ninguna mira para ascender ni para No, mejorar, pues es que nada. O sea, no tendrías ninguna identificación institucional, que es precisamente de lo que se enorgullece tanto la famosa policía. Yo creo claro, que uno puede, digamos, con todos estos elementos, yo no me he echado una leída en serio de la ley 20, del 2021, pero si uno se lee con todos estos elementos la ley, vas a encontrar todos los huecos. Ahora, lo que dices tú es de que uno puede ascender, pero al final del día, ¿qué sucede en la práctica? Porque es que en la ley anterior tú también podías ascender y la gente se fue por un tema laboral. Digamos, el abandono fue por razones laborales, de crecimiento laboral. Pues es que si no tienes estos mecanismos de crecimiento, pues ¿qué vas a hacer? O sea, tú te dedicas, si a ti te van a dejar sentado en una cuadra toda la vida, pues te empiezas, o sea, el primer año lo harás bien, el segundo regular, el tercero mal, y al cuarto empiezas a buscarte una forma de hacerlo más rentable o más divertido. claro. Así es. Luis, no sé si tienes más preguntas. Solo un último tema.
A Dale, mí me dale. da la percepción, en el caso peruano, a lo mejor me equivoco, que este aumento de efectivos policiales es un poco también algo de más. Hay un manejo político muy fuerte, ¿no? O sea, como tener un sector policial vinculado o afecto a cierto régimen en específico, ¿no? Algo de eso se presentó en el caso colombiano. Pues digamos que hay una relación intensa entre el poder político y la policía, ¿no? La policía también siempre ha sido funcional, digamos. La policía era política hasta el año 53, cuando la dictadura entra a romper la disputa entre liberales y conservadores en Colombia. Y ahí es cuando la policía, digamos, entra a ser, deja de ser civil y entra a ser parte del Ministerio de Defensa, de Guerra, pues en su momento, para superar, digamos, la utilización política de la policía. Pero la policía es un actor político. Claro. O sea, Luis, o sea, es decir, dejémonos de cuentos y además pues hay personas dentro del Congreso, hay enlaces dentro del Congreso, hay lobby dentro del Congreso. La comunidad del anillo es una metáfora genial porque digamos, los cadetes prestaban servicios sexuales al Congreso y eso no a miembros del Congreso, hombres y mujeres, o sea, de todo tipo de sexualidad, la sexualidad es amplia, pero entonces eso no, eso digamos, todo el mundo se toma esas cosas como unas cosas coyunturales, cuando en realidad esos son reflejos de situaciones más profundas. No quiero decir que es que, digamos, la policía sea el prostíbulo del Congreso. Lo que quiero decir es que hay una relación estrecha entre los dos que llega a tal nivel que tú puedes tener cadetes que ejercen prostitución o satisfacen deseos sexuales de personas del Congreso. Entonces, imagínate el nivel de relación que tiene que existir para que eso se dé. O sea, entonces no me vengan a decir que es un señor que un día se amaneció y dijo, ah, yo voy a poner una cadete. No, es una cosa que viene de una relación muy estrecha, es decir, de que tú diriges dos instituciones y tienes capacidad en un momento dado para hacerlas interactuar o estás en el mando.